Hermanos, buenas tardes. Pues hoy es jueves. Ayer ni antier pude mandar la meditación por video, ¿verdad? Pero bueno, por cuestión de tiempo, tuvimos aquí algunas visitas. Pero hoy y mañana voy a mandar los videos correspondientes a martes y jueves. Recordemos que estamos en la persecución aquella después de la muerte de Esteban, ¿verdad? Y pues se fueron a Samaria, allá predicaron el Evangelio. Eh, los, pues ya prácticamente los diáconos, los apóstoles se habían quedado en Jerusalén y fueron allá para ayudar a los hermanos, ¿verdad? Pues con la predicación de la palabra, ¿verdad? Y vemos que por todos lados que iban predicando. En todas las ciudades iban predicando. Y bueno, estamos en todo eso, ¿verdad? En esta persecución. Y dice aquí el capítulo 11 del 19 en adelante. Entre tanto, los que habían sido esparcidos a causa de la tribulación que sobrevino en tiempos de Esteban, fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin comunicar la palabra a nadie, excepto a los judíos. Pero entre ellos había unos hombres de Chipre y de Cirene, quienes entraron en Antioquía y hablaron a los griegos, anunciándoles las buenas nuevas de que Jesús es Señor. La mano del Señor estaba con ellos, y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Llegaron noticias de estas cosas a oídas de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuera a Antioquía. Cuando él llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con corazón firme permaneciesen en el Señor. Porque Bernabé era hombre bueno y lleno del Espíritu Santo, de fe, y mucha gente fue agregada al Señor. Después partió Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y cuando le encontró, lo llevó a Antioquía. Y sucedió que se reunieron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días descendieron unos profetas de Jerusalén a Antioquía, y se levantó uno de ellos que se llamaba Agabo, y dio a entender que el Espíritu que iba a ocurrir una gran hambre en toda la tierra habitada. Y esto sucedió en los tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar una ofrenda para ministrar a los hermanos que habitaban en Judea. Y lo hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y aquí dejamos este párrafo, ¿verdad? Y bueno, como les decía ahorita, recordemos que estamos en esa persecución a causa de la muerte de Esteban, ¿verdad? Y ya vimos dónde andaban en Samaria, otros andaban ahí eh, pues en otras ciudades, en Jope, ¿verdad? Otras ciudades andaban predicando. En cada ciudad que pasaban, ahí predicaban, y el Señor añadía cada día los que habrían de ser salvos, dice la palabra, ¿verdad? Y bueno, y estábamos aquí en esta persecución, y se fueron a Fenicia, Chipre y Antioquía, pero ahí no predicaron a nadie excepto a los judíos, ¿verdad? Pero venían con ellos unos de Chipre y de Cirene, y ellos sí fueron a Antioquía y predicaron a los griegos, ¿verdad? Anunciando las buenas nuevas de que Jesús es el Señor. Y bueno, dice que la mano del Señor estaba con ellos, y mucha gente, un gran número que creyó se convirtió al Señor. Y aquí no andan huyendo, bueno, andaban huyendo de la persecución, pero iban predicando la palabra de Dios. Y vemos aquí, donde quiera que iban, predicaban. Y lo vemos aquí que ahí en Antioquía, pues fueron y anunciaron al Señor, ¿verdad? Pero no solamente a los judíos les predicaban. Pero aquí estos hombres de Chipre y Cirene, no nos dicen los nombres, entraron también a Antioquía y hablaron a los griegos también,
las buenas nuevas de que Jesús es el Señor. ¿Y qué dice? Me gusta mucho este análisis que hace Lucas, que es el que está escribiendo esta carta o este tratado. La mano del Señor estaba con ellos y un gran número que creyó se convirtió al Señor. De repente hace un alto Lucas y voltea hacia atrás y ve cómo grandes cantidades de gente creen en el Señor, ¿verdad? Y pues gracias a Dios por ello, ¿verdad? Y es la misma palabra que predicamos nosotros, la misma palabra de Dios. Entonces es eficaz, hermanos. Sigue siendo eficaz la palabra de Dios. Y como decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios, es dinamita de Dios. Y si llegaron las noticias de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y la iglesia envió a Bernabé y a Antioquía. Bernabé era aquel Juan, ¿verdad?, que había vendido allá en los primeros capítulos de Hechos, que dice que vendían sus propiedades y las daban en dinero a los apóstoles, ¿verdad? Y después vino lo de Ananías y Zafira. Este Juan le decían Bernabé. Entonces, pues fueron enviados enviaron a Bernabé para que fuese a Antioquía, para que vieran lo que estaba sucediendo. Cuando llegó, dice que Bernabé vio la gracia de Dios y se regocijó, le dio un gran gusto porque también a los gentiles el Señor enviaba su gracia para que creyeran en el Señor. Y Bernabé, los animaba para que creyeran, pues eran tiempos duros de persecución, ¿verdad? Aquí lo dice también de tribulación, en forma tremenda, ¿verdad? Y dice que Bernabé era hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y mucha gente fue agregada al Señor. Otra vez hace este recuento. Después de que llega Bernabé, Lucas hace este recuento. Y mucha gente fue agregada al Señor. ¿Por qué? Porque se estaba predicando que Jesús es el Señor. Aquel que murió, resucitó también. Y el Señor lo nombró Señor de todo el universo, ¿verdad? Y aquí dice, pues, predicándole las buenas nuevas de que Jesús es el Señor. Y bueno, mucha gente se agregaba al Señor. Me gusta este recuento que hace Lucas, ¿verdad? Porque pues es el resultado de la predicación de la palabra de Dios. Dice que Bernabé luego se fue a Tarso para buscar a Saulo. A Saulo vivía en Tarso, ¿verdad? Y cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Y ahí Bernabé y Pablo, aparte de todos los otros hermanos que estaban predicando, dice, se reunieron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y aquí dice, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué les llamaban cristianos? Porque tienes que creer en Cristo, Jesús es el Señor, Cristo es el Rey, tienes que creer en Él para que tengas vida eterna. Entonces, pues era muy nombrado Cristo, Jesús. Entonces, pues les llamaban cristianos, ¿verdad? Y dice que vino un profeta se llamaba Agabo, y él por el Espíritu dio a entender que iba a haber una gran hambre ahí en Antioquía, ¿verdad? Y dice, aquí hace la aclaración Lucas, esto sucedió cuando Claudio era el emperador. Búscalo por ahí, era allá como en el año 65, 70, más o menos después de Cristo. Fue cuando gobernó Claudio. Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar una ofrenda para ministrar a los hermanos que habitaban en Judea, para enviarles una ofrenda, para que pues, se ayudaran. Y lo hicieron enviándolo a los ancianos, a las ancianas de allá de Judea, a través de Bernabé y de Saulo. No solamente es predicar la palabra de Dios, es también
ayudar al hermano necesitado. Como dice Santiago, de que aprovecha si viene alguien a pedirte algo, y tú tienes con qué darle. Y le dices, hermano, voy a orar por ti, ¿verdad? Vete, ya oré por ti, ya vete. Dice, ¿de qué le aprovecha? Por eso aquí también se predica, aparte de la palabra de Dios, para arrepentimiento de pecados y que crean en Cristo como Señor y Salvador. También ayudaban a los necesitados, ¿verdad? Y eso pues era parte de los mismos discípulos. Pablo, el apóstol Pablo, Bernabé en este caso, llevaron esas ofrendas que les dieron ahí en Antioquía para que las llevaran a Judea en esa hambruna que había profetizado Agabo, ¿verdad? Entonces, palabra de Dios y ayuda al necesitado. Y eso es lo que hacemos como iglesia y lo que hacemos como individuos también, ¿verdad? Predicar la palabra de Dios y ayudar al necesitado. Y bueno, hermanos, pues esta es la parte, ¿verdad? La parte de hoy, ¿verdad? Lucas, Hechos 11, del 19 al 30, ¿verdad? Y pues los discípulos, los apóstoles, todos andaban predicando la palabra de Dios por donde quiera que iban. Llegaron de Antioquía, llegaron también dice aquí que andaban en Fenicia, fueron a Fenicia, fueron a Chipre, a Antioquía, ¿verdad? Y ahí es donde se concentraron. Y luego después viene Bernabé para ver lo que estaba pasando y predica Bernabé y confirma a los hermanos que estaban ahí, dándoles, aguanten, porque los tiempos son difíciles, estén firmes en el Señor. Y va por Saulo allá a Tarso y regresa con Saulo y se quedan un año predicando ahí la palabra de Dios. Y dice, hay dos oraciones aquí, que dice, la mano del Señor estaba con ellos y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Y luego viene aquí cuando ya viene Bernabé y dice, era lleno del Espíritu Santo y de fe, era buen hombre, y mucha gente fue agregada al Señor. Entonces, todos esos hermanos, muchos eran muy pobres. Entonces, y ahí Agabo el profeta, pues, profetiza esa hambruna, ¿verdad? Entonces, van, hacen una colecta ahí en Antioquía y la llevan a Judea, para que los hermanos tuvieran también que comer. No solamente es la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque el Señor dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino vivirá de toda palabra que sale de la boca del Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, hermanos, pues aquí tenemos esta meditación y bueno, pues el día de mañana enviaremos otra meditación. Que el Señor les bendiga, los guarde, hermanos, y los cuide como hasta ahorita.